Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá su amigo, el maestro Horacio Mesa. El día de hoy tengo el gusto de hacer un programa especial, parte del ciclo de episodios que he realizado respecto a las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, con la intención de informarles a todos ustedes de qué va todo este proceso y, más que eso, cuáles son las implicaciones en el futuro próximo que podemos tener resultado de estas elecciones, ¿no? Que pareciera algo, digamos, trivial para muchas personas, pero es algo muy importante porque está decidiendo el rumbo de conflictos armados, de cuestiones económicas, de pugnas internacionales que están configurando una nueva forma totalmente distinta del entorno internacional, al menos no conocida en el último siglo. Que bueno, que digamos esto nos recuerda un poco a lo que ha pasado en siglos anteriores. Pensamos en siglo XIX y siglo XVIII, donde pues bueno, habían muchas más hegemonías, muchas más potencias que luchaban por el control y el dominio mundial. Ahora vivimos un siglo prácticamente de una hegemonía única por parte de los Estados Unidos y de una manera ampliada por parte del occidente colectivo, donde pues podemos ver que se está desquebrajando en una parte y es esta parte la razón por la que tenemos que voltear a ver las elecciones del 5 de noviembre para ver la importancia en lo que puede decidir el presidente del Partido Republicano, como presidente el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, o por otro lado el candidato Kamala Harris del Partido Demócrata. Estas son decisiones muy, muy importantes que nos afectan a todos y esperamos el día de hoy poderles dar un poco más de explicación y poder profundizar en este sentido. Y aquí tenemos un gran invitado esta noche, este día, tarde, y es el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, David Herrera, es nuestro invitado del día de hoy. Es invitado porque él es un gran experto sobre la geopolítica estadounidense. Tiene un libro que podemos ver de este lado, es titulado El siglo del americanismo, y justamente hace referencia a toda una geoestrategia llevada a cabo por el país hegemón de la actualidad, los Estados Unidos de América. Y en este sentido, nuestro invitado también es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el área de estudios de geografía. Es autor de libros como Hegemonía, Poder y Crisis, El siglo del americanismo, que lo tenemos de este lado, y El geo, el bios y la política, del 2020, ese es nuevo, es del 2024. De Editorial Acal, una muy buena editorial con unos libros excelentísimos. Es coordinador también del libro Geopolítica, Espacio, Poder y Resistencia en el siglo XXI. Como les comentaba, sus líneas de investigación también tienen que ver con la teoría y metodología de la geopolítica, la hegemonía mundial, y la conflictividad intercapitalista. Así como un análisis biológico geopolítico del capitalismo histórico. Suena algo muy complicado, pero bueno, ya cuando uno lee sus libros puede entender que todo esto puede de alguna otra manera explicarse en textos que son brillantísimos y que te dan mucha luz de lo que se encuentra detrás de muchas de las acciones y de las políticas que afectan a todos a nivel internacional y tienen que ver con la política exterior de los Estados Unidos. Y es por ello que quiero presentar muy brevemente el libro del siglo del americanismo. Este libro pues a mí personalmente me ayudó para entender que la proyección que actualmente está llevando a cabo Estados Unidos no es una proyección orientada o visibilizada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene su ethos y tiene su formación desde muchísimo tiempo antes, desde el mismo nacimiento de las 13 colonias, que ya sea de alguna otra manera se generaba una identidad, un ethos geopolítico, una identidad norteamericana, estadounidense, en ese momento 13 colonias, que de alguna otra manera se fue transformando y se fue expandiendo como consecuencia natural, y si citamos a los geopolíticos clásicos, pues bueno, como la consecuencia natural de un Estado que se encuentra en desarrollo, en crecimiento, busca expandirse geográficamente y en este sentido busca la territorialidad.
Y es por ello que Estados Unidos logra convertirse en un país continental que tiene tanto acercamiento por el mar Atlántico como el acercamiento al mar Pacífico, lo que lo permite en una posición geoestratégica y geopolítica ventajosa ante sus rivales y que de alguna otra manera ha podido rentabilizar a lo largo del presente siglo. Sin embargo, pues bueno, como bien dice y se presenta en el libro, todo este proceso de larga data, de largo aliento, pues bueno, no se ha podido consolidar como tal, porque como tal existen resistencias naturales, ¿no?, al crecimiento y expansión de este tipo de fenómenos que tienen que ver con, pues como tal, una parte de una filosofía distinta, ¿no? Se pensaba que el capitalismo pues tiene el nacimiento en desarrollo industrial de Inglaterra, y sí, en efecto, Inglaterra tiene su propio orden civilizatorio, pero también, al igual que Inglaterra en su momento, o que algunas grandes civilizaciones como la China, como la rusa, que ya tiene más de 1000 años, entre otras, tienen también su identidad. También la norteamericana creció y germinó, y es una identidad autónoma, es una identidad auténtica, autóctona, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, hablando un poco más de este libro, me gustaría que nuestro invitado, pues bueno, nos hablara un poco sobre la importancia de este libro para poder entender el pasado, el presente y el futuro de los Estados Unidos. Por favor. Gracias, Horacio. Pues en principio, gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que el libro, que ya lleva 4 años que se publicó, pues sea también la base de otras reflexiones, otras discusiones, otros debates. Como bien lo decías, El ciclo del americanismo es un libro que se propone observar la perspectiva histórica de larga duración de la conformación de los Estados Unidos, y sobre todo desde una perspectiva geoestratégica, geopolítica. Entonces, no un recuento cronológico, histórico de la formación de Estados Unidos, sino más bien esta reflexión de cómo es un sujeto colectivo que se va conformando también en forma Estado, ¿no?, cómo va teniendo prioridades y visiones estratégicas, y cómo esa conformación muy temprana de un capitalismo muy radical en las 13 colonias llega a consolidarse en la forma estatal, corporativa, moderna, ¿no?, monopolista, beligerante, que conocemos de los Estados Unidos ya en la Segunda Guerra y a la fecha, ¿no? Y también reflexionar un poco sobre esto que aquí me gusta llamar el declive relativo de los Estados Unidos, ¿no? Porque tú lo sabes bien, desde la década de los 70 hay toda una discusión acerca de si los Estados Unidos entraron o no en crisis, ¿no?, lo que se llama la famosa crisis de hegemonía de los Estados Unidos. En los 70, en los 80 se decía que los Estados Unidos ya llegaron al límite de su hegemonía, ¿no? Y tenemos una década de los 90 donde hay un despegue nuevamente, una primera década de los 2000, ¿no?, con el neoconservadurismo, George Bush y compañía, y la manera en cómo despega otra vez esta hegemonía. Entonces, el libro trata de reflexionar justo eso, ¿no? O sea, como no ver cosas ancladas históricamente, no observar cosas determinadas históricamente, sino una racionalidad y una praxis geoestratégica que justo consiste en eso, ¿no? O sea, la evaluación de los contextos estratégicos y la manera en cómo un sujeto como por ejemplo, ha tenido la capacidad incluso de ver sus debilidades y de rearticular muchos de los procesos para enfrentar justamente esos obstáculos que se van presentando, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, donde hay un fuerte cuestionamiento desde el multipolarismo, desde las potencias emergentes, ¿no?, desde incluso formas que cuestionan si el capitalismo como forma civilizatoria debe de seguir siendo o no, una forma de socialización extendida. Entonces, el ciclo del americanismo busca en algunas cuantas páginas plantear esta gran problemática en los Estados Unidos y llegar justo a esa reflexión, ¿no? ¿Estamos o no ante una crisis de hegemonía? ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tanta capacidad tiene? Y creo que justamente el momento de las elecciones del próximo 5 de noviembre es fundamental para seguir reflexionando esta parte.
Muchísimas gracias. Pues bueno, hablando en este sentido y gracias a las palabras del doctor David Herrera, pues podemos dar inicio a la parte, digamos, medular de esta entrevista que tiene que ver con las elecciones del próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Y aquí, primero que nada, quiero poner en claro que estamos hablando de un sistema democrático que, como tal, el voto popular o el candidato que tiene más votos no es necesariamente el que va a ganar, porque en este sistema se trata a través de los colegios electorales y de ciertos delegados que se encargan de elegir por el condado, por la región, cuál va a ser el voto definitivo del Estado, y de esta forma se generan los equilibrios dentro del sistema político estadounidense. Dicho lo anterior, pues no necesariamente el más votado pues es o el más popular, digámoslo de esta forma, es el que gana estas elecciones. Por lo cual, de alguna otra manera, las esperanzas para esos demócratas que piensan que el ejercicio democrático en los Estados Unidos es un ejemplo a seguir, pues bueno, quiero decirles, informarles que, pues bueno, creo que desvisibilizar el voto popular pues es algo que, al menos en nuestra democracia en México, es algo que nos permite, más que cuestionar al poder en sí, pues nos permite legitimizarlo, ¿no? Y creo que en este sentido y en estos momentos históricos de desarrollo de la historia, donde hay una visible conflicto sobre hegemónico, cómo se va a configurar el mundo de hoy en día, pues sí es importante, digamos, revisar estos elementos como bien se apuntan, que no es una democracia idealizada ni que sea ideal como tal. Y es mejor tener la democracia, aunque podamos ser un país, digamos, que ellos denominan en vías de desarrollo, es una democracia, digamos, que nos ha permitido hacer cambios tectónicos en el rumbo del país y que de alguna otra manera han puesto las prioridades en otro lado de la balanza, ¿no? Situación que en Estados Unidos pareciera que eso no se da del todo. Pero bueno, quizá ese como tal no es el elemento de esta conversación, sino es un poco hablar sobre qué va más allá del momento de las elecciones. Y es por eso que, bueno, como les comentaba, estamos por un lado el Partido Republicano con Donald Trump y por el otro lado Partido Demócrata con Kamala Harris. Actualmente los dos tienen aproximadamente 46-47% de intención de voto. Los dos. Esto significa que estamos en un empate técnico, ¿no? Que digamos que el que gana hasta cierto punto puede llegar a ganar por una cuestión estadística, ¿no? A lo que me refiero con esto es que es muy competida estos comicios electorales, a diferencia quizá de otros en algún otro momento histórico. ¿A qué lleva esta conflictividad en estos? Pues primero a los actores. Primero hay que ver el lado de los actores. Por un lado viene nuevamente Donald Trump a querer ser parte de la vida política del país. Y pues bueno, es un actor que ya conocemos, que ya sabemos cómo se desdobla como presidente. Y por otro lado tenemos a un fracaso que ha sido la administración de Joe Biden. Con el perdón que pueda decir a cualquier otra persona, pero yo, y en mi opinión, ha sido un fracaso rotundo el que ha tenido esta administración de Joe Biden, que ha llegado a volver viable la alternativa que ya se había presentado y que ya se había votado para que no volviera. A ese nivel estamos, digamos, hasta cierto punto en un bucle histórico, regresando a algo que ya de alguna otra manera ya se había votado en contra. Algo que de alguna otra manera se empate históricamente con el nacimiento de neofascismos y de una nueva configuración en todo el mundo, donde nuevamente se ve al conservadurismo retomar posiciones hegemónicas y al mismo tiempo a las élites corporativas igual retomar nuevos ríos. Es por eso que se explica un poco cómo Wall Street está en los famosos Goldilocks, se encuentra en un momento donde todos son rendimientos positivos en el S&P 500, mientras el mundo está ardiendo y hay una pelea que Estados Unidos muy directamente
directamente que está involucrado a través de la OTAN, el conflicto ruso-ucraniano, está perdiendo. Y a pesar de todo eso, las bolsas en Wall Street están subiendo de una manera desmesurada. Hay que poner atención y es por eso la importancia en que tenemos que hablar sobre las elecciones de los Estados Unidos. Pero no sin antes saber, con el doctor Herrera, cuáles son las razones por las cuales ha dedicado su trabajo y hasta cierto punto su vida profesional en el estudio de Estados Unidos. La respuesta es por el estudio de México, ¿no? A mí me interesaba el área de la política exterior de México y fue inevitable no encontrarme con los Estados Unidos en un determinado momento. Lo segundo, el análisis de la política internacional, o sea, entender la política internacional, los entrejuegos de esa política internacional, y también fue inevitable no encontrarse con los Estados Unidos, ¿no? Y dos áreas que me han llamado mucho la atención a lo largo de mi trayectoria académica, que es la geopolítica y la hegemonía. Y en ambas era otra vez los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene una centralidad enorme en cada uno de estos campos, en cada una de estas áreas, y tiene una centralidad enorme para este país, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que a Estados Unidos no se le entiende sin México, y a México no se le entiende sin los Estados Unidos, por una cuestión histórica, pero no una cuestión de vecindad, ¿no? Una cuestión del desarrollo de ambos estados, de ambas formaciones estatal nacionales. Entonces, creo que eso fue el por qué los Estados Unidos, y que me pareció interesante algo que Daniel Cosío Villegas, ¿no? Por allá de la década de los 50 del siglo pasado, decía, a los Estados Unidos no los conocemos y tenemos que conocerlos, ¿no? Y me parece que en pleno siglo XXI podríamos repetir aquella frase de Cosío Villegas, ¿no? Todavía no conocemos a los Estados Unidos y es urgente conocerlos en términos incluso de plantearnos las alternativas y las posibilidades. Excelente. Y totalmente de acuerdo en este sentido. Y bueno, ya empezando ya con preguntas ya en la materia, para ti, en tu opinión, ¿cuál es la relevancia de las elecciones de Estados Unidos en el ámbito global, por un lado, en el ámbito regional y en otro lado, por el lado local, si quieres un esbozo muy rápido? ¿Y qué digamos, aspectos tectónicos, fundamentales, económicos, geopolíticos, están en juego en dichos comicios? Sí, yo creo que las únicas elecciones verdaderamente de relevancia global hasta el día de hoy son las de los Estados Unidos. O sea, tenemos elecciones todos los años, ¿no? Tenemos elecciones en todas partes en el mundo, todas ellas son importantes para millones de personas en forma muy localizada, incluso en el ámbito regional, pero si hablamos de unas elecciones que han impactado históricamente a nivel global, esas son las de los Estados Unidos, ¿no? Y eso tiene que ver justo con su conformación histórica y con la forma en cómo se despliega estratégicamente a partir de esa historia. O sea, los Estados Unidos no son eso que está contenido entre el Pacífico, el Atlántico, México y Canadá, ¿no? En principio porque tiene territorios ultramarinos, pero no solo por eso, sino porque se trata justamente de un sujeto, ¿no? Un sujeto hegemónico. Esa expresión yo la retomo de Anester Ceseña, y Anester Ceseña lo que dice es hay que sujetizar a ese objeto de estudio, ¿no? Es porque si lo tomamos como objeto, en realidad lo cosificamos. Si lo sujetizamos, entendemos que este sujeto es colectivo, que este sujeto reflexiona, que este sujeto actúa, ¿no? Este sujeto confronta, pero también piensa los momentos en los cuales es oportuno incluso replegarse o dar la batalla, ¿no? Piensa los momentos de debilidad y piensa los momentos de fortaleza, ¿no? Está lleno de agencias y aparatos de seguridad, de inteligencia, también está lleno de formas corporativas, económicas, de reflexiones políticas, geopolíticas, etcétera, que lo hacen de una complejidad muy grande. Entonces, este sujeto justamente colectivo ha tenido la capacidad a partir de la Segunda Guerra de desbordarse, digamos, por todo el mundo. En realidad los Estados Unidos tienen una serie de destacamentos, ¿no? De emplazamientos militares, económicos, alianzas políticas, geopolíticas, muy complejas, sobre todo en la Guerra Fría que fue desplegando, y que lo hace verdaderamente un sujeto global, ¿no? Flotas mercantes, flotas militares, ¿no? Los famosos comandos combatientes regionales,
el comando estratégico, el comando espacial, ¿no? Es que estamos justamente frente a un sujeto que se desborda a nivel mundial, que tiene cadenas logísticas de aprovisionamiento, que tiene rutas estratégicas, ¿no? A partir de las cuales pasan aquello que lo hace vivir, que tiene alianzas con otros países, ¿no? Estados Unidos es un actor europeo sin estar en Europa, es un actor africano sin estar en África, es un actor latinoamericano sin estar en América Latina, o sea, no sé si me voy a entender con eso, ¿no? Entonces, creo que al ser un actor global, verdaderamente, los Estados Unidos, lo que pase ahí adentro es algo relevante para el mundo. ¿Cómo va a ser dirigido? ¿Qué tipo de estrategias va a lanzar? ¿De dónde se va a replegar? ¿No? ¿Dónde va a avanzar? ¿Dónde está percibiendo los riesgos, las amenazas? ¿No? Incluyendo en América Latina, ¿no? Si nos percibe como amenazas, si nos percibe como riesgos, si nos percibe como aliados. O sea, creo que eso es algo que ningún gobierno y ninguna parte del mundo puede obviar, ¿no? O sea, podemos desconocerlo, pero si lo conocemos no podemos obviarlo. Las elecciones en los Estados Unidos han sido históricamente importantes y creo que esta elección justamente es relevante por el tipo de estrategias que se están confrontando, ¿no? En términos de las visiones republicanas, y no solo republicanas, las de Donald Trump y su equipo, ¿no? Sobre el mundo, y las de Kamala Harris y el equipo que está ahora, pero que también no es Biden, ¿no? Sé que eso es algo importante. Biden incluso ha quedado fuera de la contienda, ¿no? Entonces, es una elección relevante en términos de cómo se van a manejar los Estados Unidos frente a los grandes problemas globales en el siglo XXI, el calentamiento global, los conflictos en Medio Oriente, en Asia, ¿no? en aquellos que surgen en África, el conflicto en Ucrania, la conflictividad en América Latina, ¿no? La propia conflictividad dentro de los Estados Unidos, que cada vez va más, ¿no? Se antoja a que esa conflictividad cada vez va a ser más aguda en términos sociales, en términos políticos. Entonces creo que en estas elecciones se están jugando mucho e históricamente, ¿no? Le tenemos que poner atención porque nos afecta directamente. Perfecto, excelente. Ahora pues pasemos a un escenario hipotético, a un poco ejercicio de futurología, ¿no? Que a las personas que estudiosos de las ciencias sociales pues casi no se nos da, ¿verdad? Pero bueno, es importante hacer estos ejercicios porque es parte de la reflexión y contrastar estas ideas de posibles escenarios es lo que hace enriquecer este diálogo. Y hasta cierto punto también es parte de lo que generan estrategias de optimización de resultados y estrategias de administración misma de las empresas, cómo se hace un brainstorm de las situaciones y cómo de alguna otra manera se toman mejores decisiones a través de la participación de diferentes puestos o posiciones, en este caso de política internacional. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría para América Latina, vamos a dejarlo, y para México en particular, si llega a ganar el Partido Demócrata con Kamala Harris? Sí, creo que ya tenemos así como decías, Horacio, hace un momento, ¿no? Ya conocemos a Trump, también tenemos un avance de Kamala Harris, ¿no? Por la administración en la que actualmente está participando, ¿no? Funge como vicepresidenta, y además porque hay una cosa importante, ¿no? La política de los Estados Unidos, a pesar de que cada administración le imprime, por supuesto, algo importante, un sesgo, ¿no? Una forma muy particular en la cual se gobierna, también es una política muy compleja, porque en realidad tiene muchas inercias anteriores. Yo me remitiría a pensar desde principios de este siglo, o sea, qué significó la formación del llamado perímetro de seguridad norteamericano, o sea, de aquel momento después de los atentados del 11 de septiembre y la manera en cómo se va conformando esto en una regionalización de seguridad, en una regulación geopolítica, ¿no? O sea, en la conformación de América Latina, de América del Norte, perdón, como una región de contención, de regulación de flujos hacia los Estados Unidos, como una perimetrización de una frontera estratégica que está destinada justamente a cuidar qué entra, qué sale de los Estados Unidos, ¿no? O sea, 2005, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, ¿no? Donde se define a México como un territorio colador de amenazas, ¿no? Como un territorio regulador de flujos seguros, de flujos peligrosos, riesgosos. Y ahí entran muchas cosas, incluyendo migración, por ejemplo, que cada vez es un tema más relevante, pasando por Iniciativa Mérida, por ejemplo, ¿no? que también tiene que ver con una cuestión de aseguramiento de flujos
pero también con una cuestión de percepción desde los Estados Unidos de que en México algo iba mal y que tenían que fortalecer las capacidades del Estado mexicano, pero en conjunto con los aparatos de seguridad estadounidenses. Entonces creo que esa perspectiva un poquito más larga nos puede dar una idea de por qué la administración de Harris sería una continuación de esas estrategias de instrumentalización del territorio mexicano. Creo que específicamente o primordialmente, diríamos, en un tema que es fundamental para los Estados Unidos, pero también para la política interna, el que hoy está jugando en las elecciones, la migración. O sea, la migración, sobre todo tú lo sabes, quienes apoyan a Donald Trump, ¿no?, hacia la presidencia, lo que dicen, la migración está desbordada, ha sido un fracaso la administración Biden en contenerla, etc. Y Trump mismo es parte de esta crítica hacia la administración Biden. Lo que podemos observar, sin embargo, es que entre Obama, Trump, Biden, no ha habido un sobresalto, digamos, muy grande en términos migratorios. Sí ha habido una fanfarronería muy grande de Donald Trump, ¿no?, la beligerancia discursiva que tiene, el muro, vamos a deportarlos, no sé qué, pero en realidad la política migratoria en todo este siglo se ha ido endureciendo poco a poco. Y lo que se ha plantado desde ASPAN hasta los mecanismos más actuales en términos migratorios es al territorio mexicano como una forma de administración y contención de amenazas migratorias. Entonces, Kamala Harris, como vicepresidenta, ha lanzado una serie de políticas muy parecidas a las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que tienen que ver con atacar las raíces de la migración en los lugares de origen, ¿no?, específicamente en el famoso Triángulo Norte, ¿no?, El Salvador, Honduras, Guatemala. Se decían, hay mucha migración centroamericana que pasa por México y llega a los Estados Unidos, y entonces Kamala Harris, la administración Biden, sigue con la misma lógica inaugurada por Donald Trump, que es poner en México una barrera de contención fuerte, pero además lo complementa con algo bastante original, que es vamos a atacar los problemas desde raíz, ¿no? Entonces plantean una inversión inicial de $5.200 millones, fondos público-privados, que se dirigen específicamente al mejoramiento de las condiciones económicas, ¿no?, en esos tres países sobre todo. Hablaban del mejoramiento de las condiciones políticas, del combate a la corrupción, del mejoramiento de las condiciones cotidianas de la población y del ataque a formas de violencia que estaban haciendo que se expulsara población, ¿no?, como es violencia doméstica, violencia por pandillas, ¿no?, violencia sexual, en fin, son una serie de violencias que estaban ahí en estos tres países, y a Harris se le ocurre implementar estos programas junto con México, con Japón, con algunos países europeos, o sea, involucrar a varios actores para tratar de resolver los problemas in situ, ¿no? Pero eso no eliminó en ningún momento que se concibiera a México como una frontera militarizada, ¿no?, como una frontera seguritizada, que contuviera la migración de las maneras incluso más violentas, ¿no?, que es lo que no la separa de la administración Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, yo diría, en principio, ¿qué significaría una administración Harris, ¿no?, una posible administración Harris con respecto a México? Creo que una intensificación en términos de estas políticas migratorias, ¿no? O sea, como seguir instrumentalizando el territorio mexicano, pero al mismo tiempo a lo mejor con generación de acuerdos de cómo gestionar la migración. Los Estados Unidos quieren tener a la migración del otro lado del río, ¿no? No quieren que lleguen esta implementación de aplicaciones especiales sino de apps en celulares para que migrantes desde ahí apliquen la solicitud y si son rechazados, pues ni siquiera lleguen al territorio estadounidense, ¿no? Entonces, es toda una formación de esta frontera, ¿no? Yo creo que también con Harris, y eso sí creo que cambiaría un poco al escenario de si llega Trump, la relocalización productiva. O sea, creo que en términos de comercio, ¿no?, Harris tiene muy claro una cosa. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ha sobrepasado a China, ha sobrepasado a Canadá y durante el último año y medio ha sido el principal socio comercial de los Estados Unidos. Es parte de las cadenas productivas, del aparato productivo norteamericano, ¿no? O sea, en términos de la industria automotriz, no se diga, ¿no? Es la industria más integrada, la más importante en términos de exportaciones para este país.
en cuanto a manufacturas. Y eso, hay una claridad muy grande desde la administración Harris. Creo que en esta gran contienda con los grandes competidores intercapitalistas, con China, ¿no? con la Unión Europea, etcétera, creo que hay una claridad de que la relocalización productiva tiene que pasar por México. O sea, tiene que adaptarse a México. Entonces, me parece que ahí sí, a lo mejor la renegociación del TEMEC en un par de años, en un año y medio, ¿no? Más o menos, tendrá que, si es Harris la ganadora, tendrá que pasar justamente por este nuevo reajuste regional, ¿no? Como para potenciar a la región como un gran competidor en términos capitalistas. Y en tercer lugar, tendríamos la cuestión de la seguridad y el narcotráfico. O sea, creo que sí hay también una claridad de que en México están pasando muchísimas cosas que parecieran dos cosas, ¿no? O el gobierno no tiene la capacidad de enfrentar a esta gran desestabilización en muchas regiones, o el gobierno no quiere hacerlo, ¿no? Son dos temas fundamentales que me parece que afectan la relación bilateral y que sobre todo con el, no sabemos si secuestro, entrega, captura del Mayo Zambada, por ejemplo, sí, eso destapa también una forma de actuación de la administración Biden que es muy probable que la administración Harris siga. O sea, este tipo de operaciones encubiertas, este tipo de operaciones, digamos, de cierto tipo secretas, que le permitan entonces un rango de acción mucho más amplio. ¿No? O sea, creo que por ahí iría más o menos la cosa con México, ¿no? Y aquí en este caso, ¿tú consideras que el gobierno mexicano estaría en sintonía con esta situación? Pienso que si es Harris, el gobierno mexicano podría no solo estar en sintonía, sino podría llegar a negociar, tener un margen de negociación, no sé qué tan amplio, pero al menos un margen de negociación más o menos establecido, ¿no? Caso contrario, si fuera Trump. Muy bien, pues continuemos con las preguntas y en ese sentido ahora vamos a preguntarle, ¿qué pasa si nos amanecemos, bueno, más bien la misma noche, el 5 de noviembre nos vamos a enterar, eso no es ningún problema, el presidente se nombra como presidente republicano Donald Trump? Igual, la misma pregunta, ¿cuáles son los efectos a nivel regional, América Latina, y a nivel local en México? Con Trump es una cosa importante, ¿no? Y creo que lo decías bien al principio. No pensar en que son una cosa demasiado diferente, ¿no? Pero tampoco pensar que es lo mismo. O sea, en los Estados Unidos la presidencia es muy relevante, evidentemente, pero también tenemos que tomar en cuenta unas inercias institucionales, agenciales, ¿no? O sea, una serie de aparatos de seguridad, de inteligencia, de espionaje, una serie de despliegues estratégicos, geopolíticos, que no se van a detener y muchas veces no van a perder esa inercia porque haya un cambio de gobierno, ¿no? O sea, creo que ahí sí los controles institucionales están muy acabados y eso hace que aunque se quiera de repente dar una vuelta de timón muy brusca, no siempre sea posible. Entonces, en el caso de Donald Trump, yo comenzaría diciendo una cosa, ya lo conocemos, ¿no? Y conocemos también que esa beligerancia y esa manera en cómo se expresa en todo lo que dice, no siempre se va a realizar como dice, ¿no? O sea, incluso en muchas ocasiones hay quien se dedica en Estados Unidos a contar las mentiras de Donald Trump, ¿no? Entonces no sé cuántas mentiras le han sacado ya, pero no importa, ¿no? O sea, porque lo que importa es este histrionismo del personaje, ¿no? O sea, la manera también como eso es un discurso político no solo al exterior, yo diría en gran medida al interior, ¿no? Hacia los sectores trumpistas, podríamos decir, que son quienes le apoyan, ¿no? Que son los de Make America Great Again, ¿no? Que son... rollo mesiánico también, también, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, creo que a Donald Trump primero hay que entenderlo en esa dimensión, ¿no? Le está hablando a un público específico que sí, desafortunadamente les gusta escuchar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entendiendo eso, ya también vimos un poco la actuación de Trump en Estados Unidos y con respecto a México. Me parece que ahí lo que podríamos llegar a observar es cómo se podría reducir el margen de negociación para el gobierno mexicano. Es decir, mientras que con Harris esta idea de implementación de programas que vayan a aliviar ciertas situaciones, independientemente de si son funcionales o no son funcionales, pero que hay una perspectiva de vamos a hacer ciertas cosas por ahí, Trump no tiene esa idea, ¿no? Trump tiene la idea de aquí lo hacen porque yo lo digo, ¿no? Y porque lo tienen que hacer. Y creo que la administración de López Obrador al principio
sufrió y vivió eso. En el momento en que tienen que aceptar la famosa figura del tercer país seguro, ¿no? Que a México no le gusta que le llamen así, y por otra parte tampoco es tan seguro, ¿no? Pero esta idea de un territorio de asilo, de recepción de migración, que la administración de López Obrador no estuvo muy convencida, pero aquí hay una cosa bien importante. Desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hubo una estrategia que los Estados Unidos aplicaron con México que se llamó de compartamentalización de las negociaciones, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Poner los temas específicos en compartimentos diferentes, ¿no? Y negociarlos de manera diferenciada, ¿no? Esa es una forma que desde la administración del primer Bush se adoptó, que con México se pensó que ir arreglando paquetes, digamos, ¿no? De agendas específicas de situaciones era algo que convenía, ¿no? Para los intereses de los Estados Unidos, y más o menos se mantuvo con, ¿no? Algunos altibajos, ¿no? Con la administración Bush, etc. Donald Trump lo hizo un poco distinto, mezcló todo y a partir de unas áreas presionaba en otras, ¿no? Es decir, a partir del comercio presionó en materia de seguridad de migración al gobierno mexicano, ¿no? Porque esta amenaza de imponer aranceles, ¿no? De subir las tasas arancelarias, de cortar ciertos flujos, es algo que presionó profundamente a la administración de López Obrador para que aceptara una situación que en principio quizá no hubiera aceptado, ¿no? Convertirse en este filtro militarizado o securitizado de flujos migratorios hacia los Estados Unidos, ¿no? Convertirse en esta franja territorial que es el norte, pero incluso la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México cada vez es más una frontera migratoria, ¿no? O sea, cada vez más observamos estos procesos migratorios aquí. Sí. Y eso tiene mucho que ver justamente con esa forma en cómo en la administración Trump se presionó a partir del comercio y las inversiones hacia un área de seguridad. No digo que otros no lo hayan hecho, pero a lo mejor estaba un poco más ordenado, ¿no? Creo que Donald Trump, la beligerancia efectiva que sí tiene es esa, ¿no? Tratar de presionar al máximo para conseguir eso. Entonces, me parece que es ahí donde veríamos un cambio sustancial, ¿no? El margen de maniobra y de negociación del gobierno mexicano se reduciría. Otra cosa sería, por ejemplo, también el tratamiento con el crimen organizado en México. Sabemos muy bien que ha dicho voy a mandar a soldados, no sé qué. Bueno, es poco probable que lo haga, pero sí es muy probable que la presión sobre México sea muy distinta que con Harris, ¿no? O sea, mientras con Harris a lo mejor sería toda esta cuestión de operaciones especiales, no sé qué, a lo mejor Trump sí tendría otra serie de presiones en la frontera con las comunidades mexicanas dentro de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que pudieran, desde su punto de vista, funcionar más que lo que han hecho precisamente la administración de Biden y Harris, ¿no? Entonces, esa parte me parece que también sería importante de pronto reflexionarla. Y algo que no te respondí hace rato con Harris, pero porque lo quería dejar justamente ahora con Trump, es la actuación hacia América Latina. Me parece que es que ahí no hay una diferenciación muy profunda entre unos y otros, ¿no? Es el momento en que te decía, a veces también exageramos como las diferencias, ¿no? Una cosa es el tono del discurso y otra cosa es efectivamente cómo se llevan a cabo, cómo se ejercen las políticas, ¿no? Entonces, hacia América Latina creo que el problema está muy claro, ¿no? El problema es una cuestión de competencia con grandes potencias, China, Rusia, por ejemplo, China sobre todo, que cada vez tienen más presencia en Centro y Suramérica, ¿no? O sea, sí, claro. Ahí hay un problema que independientemente de si es Harris o si es Trump, Estados Unidos lo tiene en la mira, ¿no? Esa gran problemática que es construcción de infraestructuras, ¿no? Que es inversiones en sectores estratégicos, que también pasa por cómo ciertos gobiernos empiezan a percibir alianzas estratégicas con actores extrarregionales y no con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión. Lo segundo, el aprovisionamiento de recursos estratégicos, obviamente, ¿no? O sea, ya se ha dicho y se ha repetido muchas veces, a los Estados Unidos le interesan, ¿no? Los reservorios de recursos estratégicos que existen en América Latina, eso es indudable. Le interesa también los intentos de autonomización de los países latinoamericanos y de algunas organizaciones latinoamericanas, ¿no? O sea, le interesan los gobiernos que no siguen la línea marcada por Washington. Entonces, ahí encontramos las mismas preocupaciones, digamos, y creo que ahí encontramos también formas de actuación muy similares. El apoyo a grupos de derecha y ultraderecha en América Latina, ¿no? Que me parece bien importante, las formas de desestabilización de regímenes y de gobiernos, ¿no? Los embargos, el intento de aislamiento de los países, ¿no?
Y evidentemente, pues estas formas un poco más, digamos, como escondidas de actuación, que tienen que ver con el fomento de movimientos, ¿no? De organizaciones supuestamente críticas en algunos casos, ¿no? Y que son abiertamente, o sea, esto es históricamente, ¿no? Que son abiertamente apegadas a intereses, ¿no? Estadounidenses. Entonces, creo que todas estas formas de actuación con matices las podremos encontrar con Harris, ¿no? O con Donald Trump. Sí, aquí en este sentido, pues bueno, para complementar un poco la visión con América Latina, que a mi punto de vista es muy importante y que tiene que ver con las fronteras geoestratégicas de los Estados Unidos, ¿no? Justamente es que China, y a través también en parte con los BRICS, ha podido de alguna otra manera permear en estas fronteras geoestratégicas. Y mi pregunta a David Herrera sería, ¿esto también podría ser un indicativo de esta permeabilidad en sus fronteras estratégicas de estas potencias extrarregionales? ¿Puede ser un indicativo de esta debilidad que está encontrando Estados Unidos en sus procesos históricos? Sí, y yo diría no solo de debilidad, ¿no? Sino que estamos ante un cambio histórico profundo. O sea, estábamos acostumbrados porque pues, somos generaciones, junto con generaciones más grandes, que nacimos en la plenitud de la hegemonía estadounidense. Nos toca ya estos últimos años donde se ven este rasgo de debilidad, pero no es una debilidad absoluta, diría yo. Y la otra es que tiene que ver también con el cambio en el contexto estratégico, ¿no? El fortalecimiento de procesos estratégicos en otras partes del mundo, como el capitalismo chino, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea de que en algún momento hay que tender hacia un multipolarismo, que cada vez más élites gubernamentales, económicas, en otras partes del mundo comparten, ¿no? O sea, como este momento histórico en el cual los Estados Unidos están tratando, desde mi punto de vista, desde hace 20 años, de administrar el cambio, ¿no? O sea, es un Estados Unidos ambivalente. Por una parte, quisiera mantener el statu quo. Por otra parte, es un Estados Unidos que impulsa ciertos cambios. Es un Estados Unidos que desobedece las propias reglas que impuso, ¿no? Durante la construcción de lo que llamamos la arquitectura internacional. Es un Estados Unidos a veces beligerante en algunos campos, ¿no? Entonces, como que quiere cambiar unas cosas y mantener otras. Y entonces, esto creo que a lo que nos lleva es a pensar este cambio histórico en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, el surgimiento de otros polos de desarrollo, el surgimiento el cuestionamiento pues, a la propia hegemonía estadounidense, la idea de que, como decía la teoría de la estabilidad hegemónica, que un hegemón sea precisamente el que estabilice. Bueno, decían otros, a lo mejor no, a lo mejor incluso eso es más pernicioso, ¿no? que benéfico. Entonces, me parece que esta forma en que se van desplegando los intereses estratégicos de otras potencias, de otros capitales, etcétera, son la expresión máxima de este cambio en el ordenamiento geopolítico mundial. No nada más nuevamente por el debilitamiento de un actor, sino porque los procesos que están aconteciendo, los procesos de acumulación de capital, los procesos de inversión, los procesos de innovación técnico-científica, los procesos de innovación de la organización del trabajo y de la producción en otras partes, son aquellos que en realidad las fuerzas profundas que están moviendo las placas tectónicas dentro de la arquitectura internacional, ¿no? Y es ahí también donde vemos la competencia incrementada. O sea, a veces me gusta pensar y en clases me gusta decir, no veamos, ¿no? al Estado como una cosa en el sentido fetichista de cosas que se están enfrentando con otras cosas, ¿no? O sea, veamos los procesos estratégicos que están aconteciendo y que toman esa apariencia de una competencia entre estados, pero que es algo más profunda, no es una competencia tecnológica, es una competencia por mercado, es una competencia por formas de acumulación de capital, ¿no? por formas de circulación de ese capital a nivel mundial, y eso es lo que imprime estas grandes transformaciones. ¿Por qué vemos en América Latina inversiones que hace 30 años no se veían, ¿no? ¿Por qué vemos desarrollos infraestructurales que ya no van más hacia el norte, ¿no? O hacia Europa, sino que están yendo hacia el Pacífico, por ejemplo? No sé por qué vemos esta infraestructura impresionante minera, por ejemplo, extractivista, pero que ya no responde a los viejos patrones nada más de las inversiones canadienses y la manera en cómo se lo llevan hacia el norte, no sé qué, sino que están fluyendo hacia el Pacífico, ¿no? Es esto, o sea, estos procesos profundos lo que
creo que está manifestándose en América Latina y que, como por cierto se trata de explicar en el libro, están compitiendo con ese capitalismo radical que caracteriza a los Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos, si algo importa, ¿no?, son los procesos de acumulación y reproducción de capital, pero esos procesos están enfrentando hoy por primera vez con mucha fuerza con otro centro, ¿no?, con otro lugar en donde esos procesos de acumulación y reproducción de capital también están revolucionándose, ¿no?, y entran en colisión, ¿no?, en confrontación. Excelente respuesta, y con esto pues me ayuda mucho a dar la siguiente pregunta, porque de alguna otra manera nos sienta la base de identificar un contexto histórico en el que se está desdoblando esta disputa hegemónica a escala internacional, y en este contexto podemos encontrar, pues como ya se ha mencionado reiterativamente, pero que quizá en este momento vamos a poder profundizar más al respecto, se pueden encontrar los conflictos bélicos, ¿no? Estos conflictos bélicos que, bueno, es más que conocido, el conflicto de Rusia y Ucrania, por un lado; por otro lado estamos entre Israel contra el pueblo palestino, pero que en el fondo pareciera a muchos analistas internacionales, y me incluyo, nos hace pensar que es parte de un conflicto más grande en cuanto a escala, pero del mismo conflicto en términos, digamos, de identidad, ¿no? ¿Qué se está jugando en términos generales? Pues es la misma hegemonía, aunque pareciera ser que es otro hemisferio, otro conflicto que tiene que ver, para centrarnos en el tema de Israel y Palestina, que pareciera que tiene que ver con algo civilizatorio, algo entre los musulmanes contra la cristiandad y esta rivalidad histórica, entre otras cosas, pero en realidad que en realidad es parte de un conflicto más grande que se encuentra dentro de las fronteras geoestratégicas de dos potencias hegemónicas, ¿no?, en disputa. Por un lado, y por otro lado, pues vemos esta parte donde se pone en entredicho ya no una cuestión religiosa, sino una cuestión política, moral, identitaria, que tiene que ver con la democracia, ¿no? Pero esa democracia al estilo estadounidense, que tiene que tener ciertas condiciones y ciertos contrapesos, muy similar a lo que pasa en algo que es la Unión Europea. Muchas personas ya dicen Estados Unidos de Europa, ¿no?, porque pareciera que más bien es una configuración más similar o que quieren de alguna otra manera repetir lo que se hizo en un experimento en el continente americano, pero que en realidad es una posición de la democracia estadounidense y ese estilo versus la autocracia, ¿no?, que es como lo que nos quieren demostrar ante los medios de comunicación, que es el gran conflicto que conlleva esto. Dicho lo anterior, mi pregunta es: ¿cuál es el rol de Estados Unidos en estos dos contextos de conflicto en sus fronteras geoestratégicas tradicionales? Yo pensaría que es un rol contradictorio, paradójico. Es un rol en el cual los Estados Unidos, al mismo tiempo que tratan de contribuir, digamos, a la estabilización de la situación, contribuyen al empeoramiento de las cosas, ¿no? O sea, pensaría ahí en el caso hipotético, por ejemplo, de Kamala Harris, presidenta, y antes, independientemente de quién llega a la presidencia, lo que vamos a ver es una continuación de unas inercias muy contradictorias que cuando menos vienen de principios del año 2000, yo pensaría un poquito antes, pero cuando menos del año 2000 para acá, que tienen que ver con unos Estados Unidos, primero, que ponen en su agenda, en el centro de la agenda internacional, a las otras grandes potencias. O sea, es un Estados Unidos que desde la llegada de George Bush Jr., fijó la atención en el conflicto con las grandes potencias. En este sentido, de tratar de detener ese declive, de tratar de contener ese intento de transición hacia otra cosa, las grandes potencias fueron desde ahí una gran preocupación. Lo segundo que tenemos es las formas de actuación frente a esas grandes potencias. Entonces tenemos cuando menos, yo pensaría dos, ¿no? Una que plantea que hay que aprovechar la arquitectura internacional vigente, y mucha de la cual fue
creada ex profeso también por los propios Estados Unidos, y otra que plantea que poco a poco hay que irse desembridando de esa arquitectura, ¿no? O sea, hay que irse liberando de ella. Entonces, a esto segundo se le llama un unilateralismo operacional, dice, ¿no? O sea, hay que irse quitando de constreñimientos legales, ¿no? Constreñimientos políticos, geopolíticos, incluso territoriales, ¿no? Porque algo que me ha interesado en los últimos años es por qué el nivel de tropas de los Estados Unidos han venido disminuyendo vertiginosamente, ¿no? Y muchas personas dirán, bueno, porque se están cayendo, ya no se alcanza. Bueno, esa es una explicación. La otra también puede ser un reajuste profundo en la manera en el despliegue de los Estados Unidos, que busca ya no depender tanto de otros territorios, otros países y otras alianzas, sino depender de sus propias posiciones estratégicas, ¿no? O sea, por eso se relocaliza en Guam o en Hawái, ¿no? O sea, un montón de tropas que antes no estaban ahí, porque la cuestión es, son territorios que controlan y donde no tienen que pedir permiso a otros, ¿no? Para poder operar, y no tienen que enfrentar de pronto ahí reclamos, ¿no? De población local, y si le enfrentan nadie se entera porque tienen abiertamente controlado lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, eso mismo lo observamos, por ejemplo, con la negativa a ratificar el Estatuto de Roma y a incluirse a los tratados de París, ¿no? O sea, toda la cuestión del cambio climático, o sea, todo eso en realidad tiene una lógica estratégica, no estar atados, no estar constreñidos a una arquitectura internacional. Entonces, si te fijas, tenemos encontradas dos trayectorias, ¿no? Una que es la que plantea, vamos a utilizar la arquitectura internacional, y la otra que dice, no, vamos a desligarnos de esa arquitectura internacional, que cada vez nos pese menos. Entonces, los Estados Unidos han venido actuando ambivalentemente de esa manera, ¿no? Cuando conviene, de pronto utilizan la arquitectura internacional, pero cuando no, se desentienden de ella. Y me parece que lo que estamos viendo en estas elecciones y lo que estamos viendo en estos momentos en el actual de Estados Unidos es la confrontación de esas dos lógicas, que son lógicas operativas, las dos igualmente estadounidenses, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no es que una sea extraña, ajena a los Estados Unidos, las dos, ¿no? El unilateralismo en la acción y la arquitectura internacional, operar a partir de ellas, son dos lógicas igualmente estadounidenses. Trump favorece una más que la otra, Harris favorece la otra, ¿no? Pero en ambos encontramos esas dos situaciones, ¿no? Trump dice, la OTAN no, que se mantenga solita, no sé qué, pero no deja de estar los Estados Unidos dentro de la OTAN, ¿no? Harris va a decir, bueno, vamos a actuar más en el ámbito de la OTAN, etcétera, pero no deja de estar también fomentando una autonomización del actuar de los Estados Unidos. Entonces, con esto me gustaría decir algunas cosas, ¿no? Creo que con Harris, en el caso ucraniano, lo que veríamos es lo que Biden ha estado haciendo. Es decir, tratar de fomentar armamento, pero a partir de las alianzas que ya existen, ¿no? O sea, a partir de la Alianza Europea, a partir de la OTAN, ¿no? O sea, a partir de estos canales ya instituidos que permiten que Ucrania sea un frente de batalla en contra de Rusia, pero no una confrontación directa. Me parece que ahí sí Trump podría ir más por el lado de un unilateralismo operacional, incluso más pragmático, ¿no? A lo mejor hasta negociar directamente con Putin, que es algo que se ha negado la administración Biden, ¿no? Etcétera. Y él mismo, Trump mismo ha enunciado que esa sería su acción número uno. Digamos. Y en cualquiera de los dos escenarios, de todos modos, buscan la estabilización y consiguen desestabilización. O sea, porque la cuestión ucraniana no se va a resolver, y de hecho yo diría no se tiene que resolver desde fuera y en las convenciones y pasando armamento y no sé qué, ¿no? O sea, tendría que resolver a partir de la propia situación dentro de Ucrania, ¿no? O sea, tenemos un gobierno bastante cuestionable en Ucrania que se ha convertido, gracias a los Estados Unidos también, ¿no? en toda una celebridad. Zelensky, ¿no? Es el gobierno, claro, pero que en realidad tiene ahí unos tintes autoritarios, incluso nazistoides, ¿no? Bastante importantes que habría que destacar, ¿no? Y que eso no se puede alabar como democracia, y también entender que Ucrania está siendo tratada como pieza, como de tablero de ajedrez, ¿no? O sea, esta geopolítica que todo lo observa como un tablero de ajedrez, como decía Brzezinski, ¿no? Mover piezas, claro, etcétera. Pero es una geopolítica muy peligrosa, porque es una geopolítica, primero, que no considera la dignidad, las vidas humanas, ¿no? El sufrimiento humano que está ahí dentro y que está jugando con él, y tampoco considera las consecuencias catastróficas que se pudieran tener a partir de estar moviendo esas piezas, ¿no? O sea, eso me parece que no es de fácil resolución el conflicto ucraniano, y creo que los Estados Unidos
al mismo tiempo que van a tratar de mantener un statu quo, ¿no? Están ayudando a la desestabilización. Con Gaza es otra cosa, porque ahí sí creo que hay un consenso bipartidista, el apoyo irrestricto a Israel. Sí. Y entonces Israel es hoy un factor de desestabilización mundial en realidad, ¿no? O sea, la actuación de Israel, que me parece que deberíamos estar condenando en todo el mundo, claro, ¿no? Agresiones territoriales a otros estados, ¿no? Un genocidio en vivo y en directo que se está llevando a cabo en Gaza, ¿no? Una crítica que trata de acallarse por parte de los aparatos ideológicos israelíes, porque cualquier crítica a esta situación de inmediato se dice antisemita, ¿no? O sea, siempre hay que diferenciar entre antisemita y antisionismo, que en realidad es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, el sionismo, condenarlo, ¿no? Como esta ideología extrema, ultranacionalista israelí, que es la base ideológica de lo que se está haciendo, ¿no? Y me parece que ahí sí no vamos a ver ninguna divergencia en el actuar de los Estados Unidos. Quizá Trump pueda llegar a regañar un poquito más al gobierno de Netanyahu, pero no se va a cortar el financiamiento, no se va a cortar el flujo de armamento, no se va a cortar que los Estados Unidos volteen a otro lado mientras hay una invasión de facto al Líbano, ¿no? Mientras hay cohetería cruzando Jordania hacia Irán, por ejemplo, ¿no? O sea, esta desestabilización fuerte que está causando Israel, y que los Estados Unidos ahí, yo pienso que van a jugar como un factor de desestabilización todavía mayor, al no poder ni querer frenar las acciones de Israel, al no poder ni querer frenar el flujo de dinero y de armamento que está yendo hacia Israel, y por otra parte, pues al ser cómplice, ¿no? De las acciones que están llevando a cabo. Y ahí sí Harris y Trump lo han dicho claramente, ¿no? Ambos van a sostener esa alianza nefasta, ¿no? Pero esa alianza estratégica que tienen con el Estado de Israel. Y ahí retomando un poco los conceptos que nos ayuda mucho en este libro a poder desentrañar el unilateralismo operacional, pareciera que Netanyahu es el único que ha logrado como tal lograr ese estadio de poder de alguna otra manera pasarse por encima todo el consenso internacional, todos los organismos internacionales, haber declarado a la Organización para Atender a los Asuntos Palestinos como organización terrorista. La verdad es, a mi punto de vista, es algo que como sociedad civil, como personas de la academia, como estudiantes, como trabajadores del Estado, etcétera, etcétera, tenemos que visibilizar y indignarnos hasta cierto punto. ¿Cómo es posible que haya un Estado que pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí condenamos, yo también me uno a la condena enérgica al respecto de cómo no visibilizar esta situación. La verdad es que ya es imposible no hacerlo, es un deber para las personas que estudiamos las ciencias sociales, pero también para las personas que tenemos un grado de humanidad, ¿no? Y ya para concluir en esta sección de preguntas, y creo que esta pregunta va a ser un poco compleja, un poco difícil, porque meternos a la médula y al corazón de los Estados Unidos y del estadounidense promedio es algo muy complejo, que no podemos entender del todo como mexicanos, pero que de alguna otra manera tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cuál va a ser el Estados Unidos que vamos a tener después de las elecciones estadounidenses? ¿Qué implica para los Estados Unidos llevar a esta división, esta fractura ideológica, cultural, casi a un nivel tan extremo, tan al límite, como plantea ser el próximo 5 de noviembre? El entendido de que ya está amenazas de posibles, fraude electoral, pero también de posible movilización pues, popular, ¿no? Que todo esto pues, se puede derivar en algo impensable hasta cierto punto, que ya tuvimos conatos de esta situación en 2021, y que nos deja una lección muy importante, pues, para darnos cuenta de que pues, también no solo sufre el mundo que está alrededor de los Estados Unidos, sino también sufre su propio pueblo, de las propias decisiones de la élite estadounidense, excluyentes, que hasta el momento pareciera ser que únicamente han sembrado una cuestión de división y polarización interna que está constriñendo a la sociedad y que está generando un descontento colectivo hacia las instituciones y una falta de identidad y una falta de legitimidad institucional como nunca antes visto. ¿Qué Estados Unidos nos va a quedar para después del 5 de noviembre?
Yo pensaría que la perspectiva histórica quizá ayude a eso, ¿no? Estados Unidos nunca ha sido una sociedad estable, así como podríamos decir. En realidad, sociedades estables son muy difíciles, muy complicadas, ¿no? Por ahí Slavoj Žižek diría, las sociedades ordenadas son las sociedades fascistas, ¿no? Lo cual nos debería también llevar a pensar, a decir, bueno, en realidad no queremos sociedades ordenadas, no queremos sociedades donde el debate público se pueda dar, ¿no? Donde podamos disentir, dar ideas, etc. Los Estados Unidos, sin embargo, han sido una sociedad, yo diría, especialmente inestable históricamente, en el sentido de que están cruzadas esa sociedad por múltiples ejes, ¿no? Por múltiples fuerzas que tienen que ver con la clase, con la invención y la formación de la raza como un eje ordenador, ¿no? Y con las formas de regulación sexogenéricas también, inicialmente. Y de ahí una serie de entrecruces bien importantes. Esos elementos de desestabilización siempre han estado ahí, y yo diría que incluso estratégicamente están ahí. O sea, pensar que estos no son nada más formas de desestabilización, sino formas de contención de multitudes y formas de establecer un gobierno elitista, corporativo, no sé, es que hay una pregunta que tendremos que hacernos, ¿no? ¿Cómo un gobierno abiertamente elitista, ¿no? O sea, abiertamente con sesgos corporativos, como tú lo decías, con sesgos antidemocráticos, incluso desde el principio, en las formas de elección, ¿no? En las formas de selección, en las formas de segregación, etc. ¿Cómo puede sobrevivir una entidad así durante tanto tiempo? Yo pienso que es porque estas, les vamos a llamar tecnologías de contención y de regulación de la población, como el racismo, ¿no? El racismo de Estado, como la idea del loser y el winner, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Como el self-made man, ¿no? O sea, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y que puede llegar a triunfar o no, y si no triunfó es culpa nada más de él o de ella, ¿no? Pero no de nadie más. O sea, toda esta idea que empata mucho con una sociedad capitalista radical, ¿no? Porque es la sociedad de la competencia, la sociedad del beneficio, del lucro, de la ganancia. Todo esto al mismo tiempo son unas formas en que la propia sociedad estadounidense, en esa conflictividad, se mantiene a raya de los grandes problemas, ¿no? O sea, si en el caso del racismo, por ejemplo, si mi enemigo es quien tiene un color de piel, un tono de piel distinto, ¿no? Si mi enemigo es la mujer, ¿no? Si mi enemiga es aquella que plantea que debe de haber derechos reproductivos, ¿no? Y una forma de las propias mujeres de actuar sobre sus corporalidades, ¿no? Sobre su mente. Si mi enemigo es eso, mi enemigo no puede estar en otro lado, ¿no? Mi enemigo no puede ser la élite, mi enemigo no puede ser la corporación, ¿no? Mi enemigo no puede ser las Fuerzas Armadas. O sea, no se puede entender. O sea, esto me parece que son estrategias de contención de una sociedad abiertamente dividida y plural, que de otra manera quizá pudo haber estallado, ¿no? en algún momento. Entonces, en esta historia de desestabilización constante, sí hay puntos específicos donde esa conflictividad quizá está a punto de salirse de las manos. O sea, la década de los 60, los movimientos por los derechos políticos y civiles, los movimientos pacifistas, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas en aquel momento, ¿no? Los movimientos antimilitaristas. Es ese momento en donde parece que todo se está descuadrando y que sin embargo los reajustes profundos que llamamos neoliberalismo justamente y neoliberalismo social específicamente en los 70, en los 80, sobre todo en los 90, vuelven a esta noción de una sociedad fragmentada, hiperindividualizada, ¿no? O sea, basada en la competencia, en eliminar la solidaridad, ¿no? Las formas comunitarias, etc. Y que yo creo que no es casualidad que a partir de los 90 veamos, por ejemplo, el ascenso otra vez de movimientos de ultraderecha y ultrarracistas, ¿no? El trumpismo en gran medida se basa en una xenofobia y en un racismo que, si lo reflexionamos, justamente es la apropiación estratégica de estos sentimientos profundos que ya están ahí de división de la sociedad, pero que bien instrumentalizados sirven para contener a las grandes poblaciones. Entonces yo pienso que lo que vamos a ver después del 5 de noviembre es una gran efervescencia. Si Trump pierde, mayor, ¿no? O sea, de sectores ultraconservadores, y creo que lo que vamos a estar viendo en los Estados Unidos es
el surgimiento, independientemente de si es Harris o si es Trump, ¿no? Si pierde Trump es porque perdió, y si gana es porque lo va a fomentar, ¿no? El surgimiento y la consolidación de una nueva derecha radical en los Estados Unidos. O sea, y me parece que ahí sí vamos a observar una confrontación con un campo de derechos sociales que se va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Ya empezó en términos de la Suprema Corte prohibiendo, por ejemplo, ¿no?, el aborto a nivel federal, ¿no? O sea, obligando a mujeres otra vez a buscar el estado donde sí se puede, ¿no?, huyendo de donde no se puede. O sea, empezamos con estas redadas antiinmigrantes que llevamos ya décadas con ellas, pero que se van intensificando, ¿no?, con esta idea otra vez xenófoba de que el que viene de fuera, el que parece que es distinto, ¿no?, es el enemigo. O sea, creo que esto que nunca se ha desvanecido en Estados Unidos porque es muy útil, ¿no?, ha sido muy útil para la forma de regulación y gobierno de una población. Al mismo tiempo vamos a ver cómo se va a ir exacerbando las siguientes décadas. Yo pienso que todo tiene un límite. Claro. No sé si estamos cerca de ese límite, pero sí sé que hay fuerzas ultraconservadoras como el trumpismo que tratan de montarse en esta ola, ¿no? Y que es muy contradictorio, es muy paradójico, porque Trump toma todo este elemento populista, ¿no?, la gente olvidada de América, de la América profunda, de los Estados Unidos profundos, y al mismo tiempo él es un representante de la élite política económica en los Estados Unidos, ¿no? O sea, un playboy en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, es esa forma de operacionalizar estratégicamente la confrontación constante, la crispación social constante, es algo muy estadounidense, pero es algo que quizá está llegando a ciertos límites que vamos a ver en el futuro con las consecuencias del cambio climático, ¿no?, que cada vez vemos más, con las consecuencias de las formas de reorganización de la producción, las formas de reorganización del trabajo, ¿no?, de la productividad, etcétera, que cada vez son más excluyentes, más autoritarias, etcétera. Quizá esas crispaciones sociales empiecen a salirse un poco de control hacia el futuro. Pues excelente, muchísimas gracias, doctor David Herrera. Fue un placer haber escuchado. La verdad, una gran lección nos queda de todo esto. Una de las principales lecciones que yo podría mencionar en este momento es respecto a qué de cierto hay, y es muy cierto, la realidad y lamentable es cómo hay estos controles sociales tan premeditados y tan fuertes al grado de que hoy, actualmente en tiempo real, hay niños siendo bombardeados. Lo vemos en tiempo real a través de nuestros celulares, pero gracias a la inteligencia artificial y diferentes mecanismos de control social, pareciera que nos importa absolutamente nada y que no es algo relevante para nuestra vida. Tendría que ser, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos conectando nuestra mente con nuestro espíritu, con nuestros ojos? ¿Dónde perdimos que lo que nos veíamos nos sensibilizaba y nos generaba un sentimiento y al mismo tiempo una rabia o quizá un sentimiento de afecto? ¿Dónde quedó esa parte? ¿Dónde quedó nuestra humanidad en ese sentido? Y no solo eso, también reflexionar respecto a ¿qué tan importante es para estos momentos históricos una elección como la elección estadounidense, pero también para reflexionar que no solo afecta al pueblo estadounidense per se, nos afecta a todos? Y con las palabras del doctor David Herrera, invitado especial y de honor de nuestro canal, pues pudimos entender un poco más de la complejidad y de los posibles resultados, escenarios que vamos a tener en estas próximas semanas, meses, años venideros, donde pues bueno, la dinámica mundial, la dinámica global sigue avanzando. Nuevamente le agradezco su presencia, doctor David Herrera. Y pues bueno, si les gustó el contenido pueden comentar aquí abajo. Les voy a dejar la lista de los episodios que ya tienen hasta el momento. Son en total 3 episodios y este cuarto que es una entrevista y a modo de conclusiones, qué es lo que veremos para las elecciones y después de las elecciones, y qué es lo que nos espera. Y pues bueno, todos ojalá que puedan compartir este video, puedan reflexionar y puedan darse cuenta que esto nos importa y nos importa mucho, y que creo que ya es momento de que
las relaciones internacionales y las ciencias sociales en términos generales ya no solo se discutan en la academia, sino ya se discutan en espacios más libres, más incluyentes, como las redes sociales, y que cada vez más tanto se tiendan los lazos y los vínculos entre la academia y las personas que hacen análisis dentro y fuera de la academia, ¿no? Y que de esta forma se pueden tender puentes y poder contribuir a la discusión de problemas tan importantes en el entorno internacional. Muchas gracias por su visita y espero sus me gusta y muchas gracias.